Este vídeo es una continuación del que estábamos viendo anteriormente de primeros pasos. Entonces, vamos a ver cómo podemos ahora, nos acordamos de cómo hacíamos la suma, ponemos aquí f de x, marcamos la función suma, seleccionábamos lo que queríamos sumar y aceptamos. Y nos aparece aquí la fórmula suma. Si yo quisiera hacer las sumas sucesivas, pues podría hacerlo igual. Podría darle aquí a la función suma y seleccionaría A3C3, que si os fijáis es el mismo rango que yo voy a seleccionar. Si os fijáis también en la barra de herramientas aparece aquí un botón que se llama autosuma. Entonces, si yo borro estos dos valores, me pongo en esta celda y le digo autosuma, automáticamente él me marca el rango que quiere sumar. Yo simplemente tengo que hacer clic o hacer intro y ya me varía. Si le doy otra vez autosuma, veis que me vuelvo a seleccionar las celdas de la izquierda, solo tengo que hacer intro. Y si ahora vuelvo a hacer autosuma, como podéis ver, me selecciona las de arriba. ¿Por qué? Porque ahora si ya hay dos valores encima, contar que las sumas están pensadas para hacerlas siempre verticalmente, entonces tiene aquí dos valores. Entonces lo único que tendría que hacer sería marcar y dar la intro. Entonces simplemente utilizando autosuma, selecciono lo que quiero sumar, le doy a intro, autosuma, le doy lo que quiero sumar, a intro, me pongo en la celda que quiero donde salga el resultado, le digo autosuma y lo tendría que hacer así. Muy bien, esto está muy bien, pero si tuviera que sumar 50 filas, pues no estaría muy operativo, porque tardaríamos mucho en hacer esa suma. Entonces vamos a ver cómo hacer esto de una manera más fácil o cómo trabaja este. Si yo doy aquí autosuma, él automáticamente me selecciona esas tres celdas, estoy de acuerdo, le doy a sumar, y ahora si os fijáis, si me pongo aquí, tengo la función que va a sumar desde A2 hasta C2, y si os fijáis, vamos a ampliar un poquito más, aquí en la celda, en la esquina, tenemos como un cuadradito que cuando ponemos nuestro cursor encima se aparece una flecha de precisión. Si yo hago clic ahí y arrastro tantas posiciones como quiero, automáticamente me salen las sumas. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue hacer las sumas sucesivas e ir cambiando el rango de lo que quiere sumar. Por ejemplo, aquí sumamos de A2 C2, en cambio aquí me suma A3 C3. Si os fijáis, como cambié de fila, él va cambiando también de fila. Y como las celdas eran contiguas, es capaz de hacer la suma. Si os fijáis, me vengo aquí ahora al final, me pongo encima de suma y veis ahí la suma perfectamente. Esto que lo podemos hacer así, tirando hacia abajo, también podemos hacerlo si yo pongo aquí autosuma, le doy aquí autosuma, él me selecciona los números que están en la parte superior de la celda, le doy a intro, y ahora, si vuelvo a tirar hacia la derecha, veis que me hace las sumas sucesivas. ¿Y qué pasa? Otra vez él va seleccionando la columna. ¿Por qué? Porque cuando tiro así, cambio de columna. Entonces, sabe que si yo aquí antes sumaba A2, B2, pues ahora aquí en esta, pues yo quiero sumar B2, B7. Y aquí quiero sumar C2, C7. Os lo voy a poner así un poquito más ancho para que veáis los valores. Veis cómo cambio también el ancho de las columnas. Entonces si yo vengo aquí a suma, veis que él está haciendo la suma correcta de C2, C7. Quiero que esto lo entendéis, ¿verdad? Simplemente que vamos cambiando y él es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las referencias relativas a las celdas, que tiene una componente de columna, que es la letra, y un componente de fila, que es el número. Vale, entonces simplemente va cambiando así. Esto quiere decir que si yo copio estos valores, me los voy a llevar a una parte aquí abajo, por ejemplo, y yo esta columna la cambio la hago así, por ejemplo,
y aquí quiero el resultado de sumar 96 más 152 y quiero que el resultado salga aquí, lo único que tendría que hacer sería autosuma. Él por defecto busca los números que están a la izquierda, entonces aquí pulso el 96. ¿Os acordáis que pulsábamos control para poder seleccionar una celda que no estuviera contigua? Y marco el 152. Entonces, si os fijáis aquí pone A20, punto y coma, B24. Vale, punto y coma, recordar que eran celdas no contiguas. Entonces le doy a intro y me sale aquí el resultado. Si yo la tiro hacia abajo 6 posiciones, como tantas tengo de celdas, veréis que me va a hacer la suma igual. ¿Por qué? Porque ahora, como yo tiré hacia abajo, va a cambiar de fila y veis que va cambiando automáticamente de cada una de ellas. ¿No veis que no hace falta que las celdas estén contiguas o que estén a la misma altura? Simplemente él es capaz de cambiar esos valores automáticamente, las referencias. Simplemente busca la concordancia y dice, si yo bajo una fila, pues yo bajo una fila en las demás. ¿Veis cómo funciona? Entonces veis que es muy sencillo. Esto funciona exactamente igual si hacemos el valor de la otra manera. Entonces yo, por ejemplo, si aquí pues sumo los valores, lo que sea, también lo podría hacer, ¿vale? Entonces vemos aquí cómo funcionan las referencias relativas a la celda y que nos permiten, con esta función de que sería copiar y pegar la función, nos permite hacer la suma. Voy a decir, si yo ahora aquí cambio un valor, automáticamente cambia el valor en la celda correspondiente. Entonces que veáis que es muy sencillo hacer estas referencias relativas.